En la lección de hoy aprenderemos el verbo gustar. El verbo gustar es un verbo especial, por eso prestaremos especial atención a la gramática. El verbo gustar se utiliza para cosas, aficiones y personas. Pero atención, las cosas, las aficiones y las personas harán la función de sujeto. Por lo tanto, cuando decimos a mí me gusta el pan, quien causa la acción o el verbo es el pan. Esto significa que el pan es el sujeto y no el complemento directo. Tranquilos, ahora lo explicamos de una manera más fácil. Esta es su estructura gramatical. El sujeto, en este caso, es lo que nos gusta a nosotros. Normalmente no especificamos el a quién, porque usando el pronombre indirecto ya queda claro. A quién es a mí, a ti, a él, a nosotros, a vosotros, a ellos, mientras que el pronombre indirecto es me, te, le, nos, os, les. Entonces, ¿el a quién? ¿Para qué lo utilizamos? Pues normalmente lo utilizamos para dar énfasis. Veamos ejemplos. A mí me gusta mucho el teatro. A él le gustaba el fútbol. ¿Os gusta la música rock? Cuando ponemos el sujeto en la primera posición, queda así: sujeto, pronombre indirecto, gustar y adverbio. Por lo tanto, también es correcto decir el teatro me gusta mucho. Otra manera es sustantivando el verbo. En español sustantivamos con el infinitivo y esta es su fórmula. Veamos ejemplos. Hace tiempo me gustaba cantar. ¿Te gustaría probar los caracoles? Acordaos de que la frase de intención lleva un verbo de movimiento en infinitivo. Veamos ejemplos. A Libro y a Tomate les gusta ir a la playa para tomar el sol. ¿Os gustaría venir a mi casa para celebrar mi cumpleaños? Me gusta volver a casa para ducharme. Si no entiendes esta gramática, aquí te dejo un vídeo donde lo explico. ¿A qué estás esperando? Haz clic. Haz clic.